estimado auditorio, nuevamente estamos aquí en Cambio a Debate y tenemos el gusto de que estén con nosotros el profesor Jaime Darío Ceguera Méndez, que es diputado federal, y desde luego Juan Pérez, que también tiene una carrera bastante importante en el magisterio, ha sido secretario de la sección 18 del CENTE con C. Y hoy es Día del Maestro y todos sabemos que en materia de educación pues el país dista mucho de tener una excelencia, y no solamente dista mucho, sino que al contrario está en una situación de crisis también enorme, y no puede ser pues más que el resultado de una inestabilidad política que ha reinado durante ya muchos años y que nos tiene al país en una situación también crítica, económica, política, social, con muchos problemas. Y bueno, ya no digamos del aspecto actual que vivimos con relación al narcocrimen o al sistema, a la organización criminal que está prevaleciendo en este país. Pues el asunto es el Día del Maestro, y empezaría contigo, Juan. La definición del maestro, la condición del maestro actual, el por qué esta situación de degradación que tenemos en la educación. Bueno, desde que todo, muy buenos días, gracias a Cambio de Michoacán, y bueno, buenos días, diputado, buenos días por estar aquí, permitirme estar aquí con ustedes. Bueno, pues ser maestro es algo extraordinario, ¿no? Yo creo que la palabra de docente es consecuencia del esfuerzo de los grandes pensadores por hacer que la instrucción y la moral llegara a las personas desde la época antigua de la cultura griega, la cultura madre, y yo creo que es hoy también vigente, no solamente por la labor que el maestro desarrolla, sino por la labor de enseñar y aprender con los demás que realizan todas las personas a lo largo de su vida. ¿Cuál es la situación hoy del docente, de los maestros en México? Me parece que no ha cambiado mucho en los últimos 30 años en que el mundo se ha revolucionado. Lo grave de esto es que la escuela llega más tarde a los cambios que la sociedad viene desarrollando, viene en un proceso de adaptación a estos cambios, y en algunos momentos, en algunos países, incluso va generando una perspectiva de futuro. Aquí no ocurre, ¿no? Aquí vamos llevando a cabo un proceso de adaptación a los cambios que vienen generando en el mundo. Desde hace ya un buen rato que perdimos la expectativa por generar nuestra propia política cultural, nuestra propia política económica, nuestra propia política científica, ¿no? Y este país se ha convertido en maquilador de las grandes empresas, hoy dueñas del conocimiento. Creo yo que ese es el gran problema que tenemos en este país, y la docencia se hace entonces cada vez más compleja. Hay otros actores que no estaban antes, muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Que es el desarrollo de la informática, que si decíamos que la televisión hacía la tarea de los padres en muchos lugares, bueno, pues hoy la red se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo. No solamente, creo yo, lo hace de manera negativa, puede ser un buen vehículo, y lo es, pero creo que esas son las nuevas condiciones de la educación en el país. No creo que el maestro hoy tengamos que regresar al apostolado de hace 50 años, pero sí a la mística de hace 50 años. Creo que este es el gran problema que hoy tenemos. Sin embargo, me parece que los docentes siguen siendo algo muy importante en la vida del país, de cualquier país. Y bueno, pues yo creo que la labor del maestro es una labor extraordinaria. Indiscutiblemente, en teoría lo es, y en la práctica se hace necesario que lo sea. Hay problemas, desde luego, de tipo económico, que son los que movilizan más al magisterio, y esto viene pues a consecuencia del incremento de la vida,
de la dificultad para conseguir los satisfactores esenciales con los salarios que son, que bueno, no alcanzan cada día para satisfacer los requerimientos de una familia. Y en el caso del maestro, a mí me parece que relativamente están, no, si no están mal, si no están bien, pues tampoco están muy mal, ¿no? Jaime Darío, ¿cómo ves tú el problema, la problemática existente en el magisterio y algún tipo de solución que tengamos, ¿no? Es decir, porque hablar del problema, bueno, lo sentimos, lo vivimos, pero cuando pensamos en alguna solución, entonces no las encontramos, y cuando las encontramos, pues son muy difíciles de aplicar. Gracias, ingeniero, maestro, muchas gracias y felicidades también a ti y a mi maestro Samuel, que está por allá, nos saludamos. Yo creo que hay que abrir unas 3 o 4 dimensiones para poder entender el problema y trazar algunas ideas de solución. Sin duda que lo primero es que el sistema educativo, desde mi punto de vista, está anclado en un arreglo del viejo régimen. Es decir, los mecanismos a través de los cuales se producían los acuerdos con el sindicato, con los maestros, con los actores educativos, no han cambiado. Pero el país ya cambió. El país ya no tiene la misma forma de organización política que tenía hace 30 años, cuando el PRI era el partido hegemónico. Los controles sindicales, los mecanismos a través de los cuales se producía el entendimiento del sistema, pasando por, digamos, los contenidos de la enseñanza-aprendizaje y la relación con el sistema educativo, no han cambiado y el país cambió. Entonces, como que esa sería una primer dimensión de análisis para ver cómo... Una primera dimensión y el origen también del sí, problema, ¿no? Porque el control del magisterio por parte del gobierno pues devino en una corrupción bastante fuerte. Es correcto. Y luego viene otro problema que trasciende al esquema organizador del sistema educativo, que es el problema económico. Sin duda que tener un país con falta de crecimiento, con expectativas realmente bajas de crecimiento y bienestar económico, impacta en la manera como se organizan los maestros, porque finalmente el maestro es un líder de su comunidad, de su entorno, o aspiramos a que lo sea, porque tiene en sus manos la forma de transformar, de generar la semilla de los ciudadanos, ¿no? Lo que decía el maestro Pérez. Y luego viene otro problema, viene un problema de discusión sobre la naturaleza de los contenidos. Ya dijimos el problema político sindical, que tendremos que agarrarlo de alguna parte fuera, el problema económico del país, ¿no? Bueno, este país en los últimos 10 años no ha crecido prácticamente nada, ¿no? Hoy tenemos, y no ha crecido como parte del problema que tenemos en el sistema educativo, porque digamos la parte de la creatividad, la innovación, los mecanismos a partir de los cuales las empresas obtienen, o el gobierno o el sistema en general, innovación, no están funcionando. Los resortes de la adaptación, de la creatividad no están funcionando, y no solo tiene que ver con un problema político sindical ni con un problema de crecimiento del país, tiene que ver con la manera como está organizado el sistema para generar productos terminados que nos permitan que los ingenieros, o que haya más ingenieros, ¿no? O que haya transformaciones al nivel de la creación. Nuestros cerebros están yendo a otros lados, nuestros jóvenes universitarios. Entonces hay 3 o 4 puntos que yo diría que tienen que ver con una decisión política, y es una decisión política difícil de tomar, que es la relación entre el Estado y los actores políticos, no solo el sindicato, sino los actores políticos que están en torno a la educación, y que cada que llega una nueva administración, un nuevo gobierno, cada que hay procesos políticos, uno aspiraría a que este pacto se transformara para bien de todos, pero como que hay mucha comodidad, ¿no? O mucha inconformidad. Yo creo que los actores están cómodos, ¿no? Son los actores sindicales, los actores gubernamentales dicen, pues mientras no se mueva mucho, no, pero lo que pasa es que yo no creo que nadie que esté en guerra
y esto a veces aparenta ser una guerra, no creo que en una guerra esté todo el mundo contento o tranquilo, ¿no? Por los proveedores de armas, sí. Sí, los proveedores de armas. Y en el caso particular del magisterio, ¿quiénes serían los vendedores de armas? Es decir, yo veo dos cosas que complican mucho la existencia del magisterio en forma general, que es el manejo económico de los recursos. Es un sindicato que tiene, no sé cuántos millones de maestros existan, pero las cuotas sindicales que se están repartiendo actualmente en dos gremios, pues ese es un fondo del problema, ¿no? El otro fondo del problema es que ha habido una continuación de una política equivocada en México acerca de la educación, y viene una privatización, viene una privatización paulatina de la educación pública, y en contra de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Y entonces aquí hay un choque. ¿Cuál es esa opinión tuya, Juan, en este sentido, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente la producción del maestro arrastra un rezago en términos económicos terrible. Yo soy en este momento, por ejemplo, director de una escuela primaria. ¿Y cumples, asistes las 8 horas? Claro, sí. Entonces, yo soy director de una escuela primaria en la comunidad de Tapaneo. Para ustedes quieran ahí visitar, ahí estamos a sus órdenes. Y el promedio de mis salarios son 4,000 pesos líquidos, 4,000 pesos quincenales, 8,000 pesos mensuales, ¿no? Bueno, pues si el tanque del gas cuesta casi pesos se puede vivir, casi 400 pesos el tanque del gas. Con 6,000 pesos se puede vivir. 800 pesos. El litro de gasolina ya subió a más 10 de pesos el litro de gasolina. Sí. Entonces, naturalmente, no alcanza. O sea, esto es terrible. Real, o sea, sí. Es terrible. Entonces, es una primera condición. Es el promedio de lo que gana el maestro. Eso es una. La otra es la vida democrática entre los maestros, ¿no? Su sindicato y el papel que juega en el sindicato en términos de la orientación de la política educativa en el país. No solamente es un asunto de vida gremial, es un asunto de control del sistema educativo, porque el CENTE impone la estructura administrativa de la Secretaría de Educación, incluso en ocasiones hasta el propio secretario, ¿no? Pero se da el caso de que estando el secretario le imponga condiciones el sindicato, ¿no? Se pasó con Josefina Vázquez Mota, ha pasado con varios, o sea, está el sindicato por encima de ellos, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo que trastoca la vida del gremio, de los maestros en sí. Creo yo también que hay una definición de política educativa que no alcanza a generar satisfactores en el sistema educativo. Lo explico de alguna manera. Este proceso de privatización al que se refiere, que incluso hoy es cada vez más descarado. Por ejemplo, por lo menos cuando el PRI gobernaba, la caja chica para las escuelas privadas estaba ahí muy, muy pequeño y muy oculta, ¿no? La daba el Ejecutivo. Hoy la sigue dando el Ejecutivo, pero la verdad es que hoy cada vez es más abierto, hay cada vez más recursos en una bolsa ya escondidas para que se les apoye a las escuelas privadas, como por ejemplo Fox apoyó a muchas escuelas en Guanajuato, en Nuevo León, durante su sexenio, ¿no? Y yo creo que eso va caminando, se ha dado margen a esto, y este proceso de privatización ha llevado a un proceso de inconformidad permanente del maestro, o sea, permanente. No solamente por esto, sino porque han cambiado una serie de esquemas que pareciera más estarse encaminado a llevar al maestro a una situación de control sobre sus actividades, ¿no? Y no de posibilidades de crecer, de generar propuestas, de llevar a cabo proyectos. Entonces me parece que hay un problema aquí que tiene que atenderse. El Magisterio Nacional no tiene estímulos que lo lleven a generar un proceso de cambio necesario en el país. Yo pongo dos ejemplos. Cuando triunfa la Revolución Mexicana en 1921, se genera el proceso de estabilización del país, llega Vasconcelos en aquel entonces Secretaría de Educación, era Secretaría de Instrucción Pública cuando se creó allá, pero bueno, llega
y sin maestros, ¿no? Porque hay que decirlo, con el que supiera leer y escribir había que empezar a generar un sistema educativo. Pero había la necesidad, había un discurso que era compartido entre la población y el gobierno, o sea, había esta simbiosis para poner el mayor esfuerzo en una necesidad del país para estabilizarse y crecer. Hasta la década de los 50, casi los 60, este proceso se llevó a cabo con verdaderos maestros, ¿no? Generados a la luz de un estímulo de hacer un país sí, para conocemos vivir. que la historia del maestro pues, realmente era un apostolado. ¿Sí? Mi padre fue maestro rural, tuvo que dejar la escuela porque no alcanzaba para alimentar a los 6 hijos y tomó otro rumbo, ¿no? Afortunadamente, porque eso nos permitió a nosotros llegar al Politécnico y hacer una carrera. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que yo pongo es la Revolución Cubana. Triunfa la Revolución y se convoca a un proceso de alfabetización general del país. Y ahí van todo el cúmulo de alfabetizadores. Es decir, había un estímulo, incluso político, ideológico en el maestro para iniciar. Aquí en Michoacán, en la década en el gobierno de Cárdenas, había no era el sindicato en sí, pero era una agrupación, asociación de maestros que levantó en el gobierno de Cárdenas, tanto en el estado como a nivel nacional, levantó un proceso de lucha por la educación pública, popular, en el marco de aquel decreto de educación socialista, ¿no? Bueno, aquí estaba, en aquel entonces Isaac Arriaga, estaba Palomares Quirós, o sea, eran maestros, representantes del magisterio que naturalmente acompañaban una perspectiva social. Hoy hay una contradicción, el magisterio tiene una posición, ¿no?, que se contrapone a la visión del Estado sobre el proceso de desarrollo del país. Y se contrapone no solamente porque el maestro históricamente ha defendido la educación pública, ¿no? De ahí surgieron las grandes... No, a ver, incluso yo digo que históricamente la iniciativa privada no tiene margen de asumir un sistema educativo como el nuestro tan enorme, ¿no? Tan complejo, además. Sí, pero yo lo que creo es que esta situación genera malestar en el magisterio. Cada acción que la Secretaría de Educación Pública o los gobiernos introducen en el sistema educativo lleva a una respuesta de inmediato del magisterio. Y los resultados, dígase Michoacán, dígase cualquier entidad, no son los que queremos. No hay una propuesta educativa, y yo lo digo, educativa del país para el país, de los mexicanos para los mexicanos, no existe. Sí, ¿no? Sí, hemos visto pues una desviación y no solamente de los últimos 12 años, sino más atrás, una desviación del propósito que nació con la educación pública. Sí, hemos visto pues cómo se ha favorecido mucho a las entidades públicas o privadas en relación con la educación social, y eso ha tenido un enfrentamiento porque hay una diferencia, hay una inconformidad. ¿Cómo ves este problema? Yo partiría de una premisa que, si fuera correcta, tendríamos que atajarla para poder atender el problema. El sistema educativo, la educación en México, mi madre es maestra de kinder, ejerce, yo soy profesor universitario. El sistema educativo durante muchos años fue un mecanismo ecualizador. Tú ibas a la escuela y te igualabas, ¿no? Los de mejores posibilidades económicas, la gente que venía de las zonas rurales, la escuela igualaba, la escuela ecualizaba, te permitía mecanismos de movilidad social para poder, en este discurso modernizador de mediados del siglo pasado, aspirar, ¿no?, a tener una condición personal, una condición de bienestar familiar, etcétera, que además se lograba. Y entonces la escuela era eso, el mecanismo por excelencia de movilidad social. Había condiciones en el mercado de trabajo para poder aspirar a que saliendo uno pueda tener un empleo. Hoy es al revés. Hoy la escuela es un mecanismo de diferenciación social tremendo. No la escuela en sí, sino la manera como funciona el sistema educativo. Un niño que va a una escuela donde le enseñan computación, 2 idiomas y que tiene todos los días clase, tiene una condición en términos cognitivos, en términos de herramientas, en términos de posibilidades en el mercado de trabajo y en términos de los fines mismos del conocimiento,
diferente que un niño que va a una escuela donde no van sus maestros, donde no hay evaluación de los mismos, donde el problema sindical se convierte al final en un asunto que lo afecta, sin que digamos que esté injustificado, ¿no? Para no entrar en esa discusión, que es una discusión de fondo, es una discusión política, es una discusión de los conceptos que tiene uno u otro grupo o sindicato o expresiones sobre lo que tiene que ser el país, y que es válido, es una disputa política, pero que se expresa de manera tal que deteriora el sistema. Yo voy a poner un par de datos que espero que entiendo que son ciertos. Hoy Michoacán tiene, por ejemplo, alrededor de 300,000 analfabetas, según algunos datos, pero hoy tiene más maestros que nunca. Es decir, ahí hay una distorsión en los mecanismos de creación, de asignación, de distribución de las plazas, que es un problema político, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en mi distrito hay una comunidad que se llama Chihuerio. Y en Chihuerio hay 6 grupos de niños, todos los niños de la comunidad van ahí, pero no hay 2 maestros. Pero tú vas a la secretaría y están asignados los 6. ¿Qué es lo que pasa? Que están asignados a una u otra expresión del sindicato. Y sin calificar ninguna, porque además respeto y sé con quién estoy hablando, yo creo que lo importante aquí es que eso genera distorsiones, ¿no? Hacia un lado y hacia otro. ¿Por qué? Porque entonces digamos que no prevalece la idea de fortalecer el sistema de enseñanza-aprendizaje, sino de fortalecer el mecanismo de aglutinamiento político, ¿no? Y entonces por más que entonces me encuentro con que hay 20 y tantos grupos que aspiran a ser contemplados en la discusión sobre la revisión salarial y sobre las prebendas que están en la Secretaría de Educación, que son muchas y que no tienen control, no tienen límite y que generan corrupción, sin y ninguna que desde duda. mi punto de vista se maneja con un personal administrativo excedente, ¿no? Es decir, totalmente. Creo que hay mucho personal y bueno, pues hay mucho personal y cada día es menos. En los últimos años, nada más para terminar este comentario, en los últimos años el aumento en la cantidad de docentes o de trabajadores de la educación con respecto del aumento en la cantidad de niños que ingresaron al sistema educativo nos llevaría a pensar que habría un maestro por cada 5 niños, lo cual sería extraordinario. Es así como estar en las escuelas estas que aplican metodologías distintas, pero no es así. Sigue habiendo escuelas donde no hay maestros. Y entonces tenemos un problema. Por eso yo abrí con la idea de distinguir diferentes dimensiones, porque lo que arreglamos el problema económico del país, ¿no? En lo que el asunto del proceso capitalista, digamos, se resuelve, tenemos que hacer que vayan los maestros a la escuela, claro, y si no, entonces, por eso el hablarlo de diferentes niveles, y yo creo, y me da mucha pena decirlo, que la Secretaría no funciona bien. Si funcionara bien no tendría sentido tanta lucha sindical, ¿no? Porque tú vas, te resuelven tus cosas y entonces el sindicato se queda como un mecanismo no tan fuerte, pero si la Secretaría no funciona, si hay toda una serie de trámites, si hay corrupción, si se heredan las plazas, si se venden, como todo mundo sabe, entonces ocupas al sindicato. El sindicato tiene una fuerza política que va más allá del tema de las propias convicciones políticas, que va al tema del orden. Voy a comentarles, claro, 2 anécdotas. Tuve yo una reunión en tiempos pasados con un grupo de inspectores y con los maestros de la zona, y empezamos a ver cuál era la problemática que tenían y analizarla. Y de repente llega un profesor corriendo, ¿no? Y dice, oiga, pero es que yo en esta escuela me falta esto. Le digo, sí, lo sé. Le digo, te falta esto y esto y esto. Y falta el profesor, porque yo he ido 2, 3 veces y no estás. Se quedó en esa situación. Sí, yo quiero hacer un comentario, un comentario con 2 aristas. La primera es que el asunto, el problema sindical tiene un origen, y el origen es la antidemocracia en el sistema educativo. Es el origen. El problema es el VESTER desde hace rato. ¿Qué quiero decir? Yo fui dirigente del magisterio. El VESTER jamás quiso reconocer la voluntad del magisterio michoacano para darse su representación. Siendo la dirigente nacional del CENTE, intentó imponer en Michoacán una dirigencia que no representa a la mayoría. Me parece que eso es un conflicto que no ha terminado, que ha diseminado grupos y que va a seguir haciendo, ¿no? Porque esa es una política que a alguien le conviene. La unidad del magisterio es necesaria
para darle estabilidad al sistema educativo estatal. Y esa unidad parte del reconocimiento de las mayorías, como en cualquier democracia. Las mayorías tendrían que tener una representación, pero estarían obligadas a reconocer las minorías y a reconocer el derecho de cada quien. Es decir, y yo lo he dicho y he platicado con las autoridades actuales ahora, le digo, bueno, si en una delegación, si en una zona escolar, cualquiera que ésta sea, incluso en una escuela como la mía, por ejemplo, ¿no? La mayoría decidimos, por alguna circunstancia, oye, no queremos con ustedes, ¿no? Son la mayoría, pero no queremos, ¿no? Reconocemos que son la mayoría. Una salida para esto, te interrumpo, una salida para eso no sería el hecho de que los profesores, los maestros, entregaran la cuota sindical a la agrupación que ellos quisieran en forma voluntaria, es decir, que no hubiera un descuento y decir, bueno, yo soy maestro, el gobierno no te descuenta nada, tú entregas voluntariamente al sindicato que tú quieras. Eso lo dispersa. A ver, ¿por qué voy a decir que no es la cuota el problema? El problema es la representatividad. Y yo voy al caso, decía, bueno, si nosotros decimos, oye, yo no reconozco, no estoy de acuerdo en la representación que tengo, pero reconozco que esa es la mayoritaria, ¿no? Y que va a ser la que va a negociar los intereses generales de los sindicalizados. Pero pasaría lo mismo que en la Cámara de Diputados, no tengo mayoría, aunque tenga la razón y no votan. Bueno, no, pero aquí hay otra cosa. Nosotros tenemos el derecho de ir a la Secretaría, que es a atender nuestros asuntos, ¿no? Y si nos asiste el derecho, además tiene que atendernos, tendrán que atendernos. Es decir, cada quien se da su representación, pero reconocemos que hay una representación única, ¿no? Y eso creo que valdría la pena reconocerlo entre todos. Ese es un asunto que no está resuelto, que tiene que resolverse, que tiene que ir hacia allá, que se ha olvidado un poco y que ha llevado incluso a pervertir la administración de la Secretaría. No solamente es la SEP y sus grupos los que hacen negocios, sino también parte de los representantes sindicales que también naturalmente le entran al asunto. Yo tengo cientos de evidencias, no una, cientos de evidencias sobre eso. Me acaban de dar un dato, yo no lo he corroborado, que en una zona escolar, por ejemplo, yo tengo doble plaza y entonces tienen el acuerdo ahí en la zona escolar de que una plaza se queda para mi familiar o para quien yo quiera a la hora de que me jubilo y la otra la negocia la representación sindical y le dice a quien le toca, te toca, pero te vas a darle a la representación sindical tanto. Es público, o sea, le queda a la zona escolar una lana. Bueno, estas son perversiones. Claro, porque no abonas a la calidad educativa, porque claro entonces llega alguien que ni siquiera que tal vez ni siquiera sea maestro, ¿no? Digamos, en la herencia esta. Se cotizan bien, ¿no? 50, 40, 50. El dato, por otro lado, el dato de relación maestro-alumno es de 23 en Michoacán, porque aunque primaria ha venido bajando, y cambia la pirámide demográfica, ¿no? La secundaria se hizo, acuérdense ustedes, se hizo obligatoria. La secundaria está empezando, bueno, está completando su ciclo, ¿no? Más o menos hay una cobertura por encima del 80% en Michoacán, pero nos queda un 20% de chicos todavía, claro, chicas sobre todo, que no accesa todavía a la secundaria, y que ahí es donde están, si ustedes pueden observar, secundarias se han creado muchas ahora en los últimos 10 años en Michoacán y en el país, porque se hizo obligatoria, porque entraron al proceso también de las becas de oportunidades que no alcanzaban para secundarias y que ya se dan en el medio de suburbanos y rurales, y eso ha permitido que haya más muchachos, niños y niñas en nivel secundaria, y que el preescolar que se hizo obligatorio, bueno, pues también llevar a más niños y niñas al sistema educativo. Entonces, sí viene bajando el número de alumnos en primarias, pero se está fortaleciendo los otros dos subsistemas que hacen educación básica. Esto es otra cosa. Y la otra arista que yo quería comentar respecto al problema educativo es que, miren, nosotros estamos en la OCDE, hacemos una serie de comparaciones, pero la verdad es que el salario de un maestro comparado con cualquiera de los países de la OCDE es realmente, la brecha es enorme. El educador mexicano comparado con el educador español, la distancia es de 6-1, ¿no? En materia de salario. Nos están indicando, ¿no?, que ya casi está el tiempo por terminar. Yo les pediría que un minuto y medio dieras tú una opinión sobre una posible, es muy difícil, pero bueno, una idea sobre una posible solución
acabar con los movimientos estos magisteriales y universitarios que tenemos, ¿no? Porque son inquietudes de jóvenes y de profesionales, y entonces el país está pues inmerso en una batalla que no termina. Yo creo que el maestro va a seguir siendo el líder de su comunidad y como tal se involucrará en los aspectos políticos de la misma. Esa parte a mí no me parece que sea ni siquiera criticable y no creo que se vaya a terminar. Es el líder de su comunidad. El problema es el sistema, es decir, el mecanismo a través del cual el sistema genera incentivos o desincentivos para funcionar mejor. Un tema sin duda es el salario de los maestros, pero hoy tenemos en el Estado un déficit que podría llegar para cubrir, digamos, los problemas reales o ficticios de la relación con los sindicatos. Pues hay quien dice que hasta de 7,000 millones y el gobierno le debe creo que 1,000, ahí el maestro debe tener al sindicato y yo me pregunto ¿de qué? ¿No? Es decir, el sistema no puede funcionar así porque el gobierno entra en quiebra en cualquier punto de estos, ¿no? Y no estoy hablando del gobierno del PRI o del PAN o del PRD, estoy hablando de la administración pública que no puede cubrir un creciente requerimiento de dinero porque no lo tiene, independientemente de que funcione o no, que obviamente no funciona bien. Es decir, el mecanismo no nos está dando a niños que tengan más habilidades en matemáticas, por lo que sea, porque tengan más habilidades en ciencias, que el nivel de deserción escolar en secundaria, como se citó, el tema de secundaria es muy interesante porque ahí se reflejan muchos de los problemas, pero nuestro nivel de deserción en secundaria es uno de los más altos del país y se ha venido agudizando. Ahí es donde ya los chicos salen a trabajar porque no puede seguir el papá apoyándolos, porque la escuela no está cerca, porque el proceso de enseñanza no le motiva para poder seguir para ir al mercado de trabajo en otras condiciones, en fin. Entra la etapa inestable también los chicos están en la inestabilidad y termino diciendo, yo me da mucho gusto estar en esta mesa, el sistema tiene que cambiar de fondo y estamos pasando por una coyuntura en la que se podría hacer y creo que se nos está pasando el tiempo. A ver, Juan, por favor. Bueno, lo primero que diría es que va a ser muy difícil que se llegue a estabilizar el Estado y el país en sí, sigue naturalmente estas dos visiones de país que tenemos, ¿no? Por un lado, la educación pública para todos, con condiciones para todos, con oportunidades para todos. Esto está por un lado, y por otro lado, solo pueden entrar los más aptos, solo pueden quedarse los más, en esta idea del darwinismo de los excelentes son los que pueden entrar a la escuela y los demás tendrán que ir quedándose a un lado. Creo yo que estas dos visiones van a estar. Y estas dos visiones se defienden tanto por los muchachos en las universidades que pelean el derecho a que todos estén en la escuela, como los maestros en su sitio donde están. La segunda cuestión tiene que ver con la lucha por el reconocimiento al magisterio en el caso específico de Michoacán, y me parece que pasa por la necesidad de una convocatoria amplia de los actores, no desde fuera, de los actores sindicales, para darse una representación única que con nuevas bases y nuevas reglas establezca sin tener que estar sujetos a la determinación del Bester Gordillo, establezca quiénes deben ser los representantes en Michoacán y se establezca una relación directa, sana con el gobierno estatal. Y tercero, efectivamente el magisterio no puede efectivamente, dijo que él pelear por lo imposible, porque eso se vale, pero no puede amarrarse o justificar una serie de acciones con eso cuando no existen formas de satisfacerlas. Me parece que aquí el tercer asunto es un pacto para mejorar las condiciones del magisterio en un lapso de tiempo, realmente con el Estado, decir, a ver, yo me comprometo a que de aquí a este tiempo vamos a hacer esto por el magisterio y esto por las escuelas donde están los maestros, ¿no? Por las condiciones que puede tener la escuela para las nuevas generaciones. Y por último, creo yo que el magisterio también tiene que hacer un compromiso, es decir, ¿cuál es nuestro compromiso por la educación? Bueno, entonces yo creo que en función de esto, me parece que este pacto daría buenos resultados en un futuro próximo. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, yo creo que quien tenga la calidad moral para hacerlo, ¿no? Ya sabemos que en el país no hay ni moral ni ética, o cuando menos están muy devaluadas. Pues yo les agradezco mucho esta situación, esta presentación, creo que es de utilidad, bastante utilidad para el auditorio, y pues ojalá que tengamos la oportunidad de
tocar este tema que es trascendental y bueno, que denota que necesitamos realmente un cambio de política social y económica en el país. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues felicidades a todos los maestros del Estado y del país. Lo mismo digo yo, felicidades a todos. Felicidades.